Sí. Bueno, yo entré en Worcester en el año 1957 y hice 2 años, el año de junior y el año de senior. Okay. Y cuando llegué no hablaba muy bien el inglés. Mucho peor que hablan ustedes el español hoy. O sea que me fue muy difícil el primer año, especialmente en los cursos de historia y literatura. Matemáticas no tuve tantos problemas. Sí. Pero el segundo año me fue mejor. Oh, sí. Yeah. En Worcester Academy hay clases para personas similar, en circunstancias similar de usted, que inglés es el segundo idioma. Idioma, sí. En aquel entonces no. Solo tuve que aprender y atender las clases y poco a poco pude entender mejor. Okay. Pero no hubo clases especiales para inglés como para segunda lengua. ¿Por qué eligió asistir a Worcester Academy y no otra escuela en los Estados Unidos? Bueno, como dije, en aquella época en Cuba había problemas políticos, había una revolución. Mi padre hacía negocios con el Banco de Boston. Y un señor que trabajaba para el Banco de Boston era graduado de Worcester Academy. Y él fue el que le dijo a mi padre que sería muy buena idea y que había muy buena educación. Y por eso fue que mi padre me mandó a Worcester. Oh, that's interesting. Yo tengo algunas preguntas sobre Worcester Academy relacionado a inclusión, y sí. Porque estoy curioso con inclusión, porque ahora Worcester Academy ha trabajado para crear una comunidad más diversa. Inclusiva. Sí. Y había otros estudiantes de países latinos durante su tiempo. ¿Y sí. cuántas personas? Sí. El tema de la inclusión no era tan popular o proactivo en esa época. Estoy hablando casi 60 años. Yo me gradué en el año 59. Pero había estudiantes, muchos cubanos, había 2 de México, había como 5 o 6 de Puerto Rico, habían 2 de la República Dominicana. Wow. Uno de mis compañeros de cuarto era de Hong Kong. Sí. Y creo que había uno también de Vietnam. Oh, okay. Sí, había bastantes estudiantes de afuera, y yo nunca hubo fricción entre los diferentes estudiantes y entre los americanos y los estudiantes de fuera. Okay. Había la tendencia por el idioma, por ejemplo, los estudiantes latinoamericanos tenían la tendencia a estar siempre más o menos juntos. Pero aparte de eso no hubo ningún problema. Okay. Sí. ¿Qué tradiciones recuerda usted de WA? Tengo buenos recuerdos de los deportes. Tengo buenos recuerdos de los profesores. Me acuerdo del profesor del señor Raider. No sé si te acuerdas, había un profesor de historia que era muy bueno, que se llama Mulroy, pero creo que él no. Todos ellos ya se han ido o se han retirado.
Pero siempre recuerdo que fue una educación de alta calidad y me ayudó mucho a mí en el futuro. ¿Hay pep rallies durante su tiempo? ¿Perdón? Pep rallies. No sé en español. Es una, ¿cómo? Celebración. Sí, celebración de deportes y actividades Y en like campus. school spirit. escuela, Yeah, espíritu. espíritu de escuela. Sí. Mucho espíritu de escuela, sí. ¿Cómo su experiencia en Cuba? Escuela. Bueno, en Cuba fue, si ustedes estudian la historia, en el año 57 había una revolución. Oh, sí. Y era un poco peligroso y mis padres me enviaron a Estados Unidos a estudiar. Oh, okay. ¿Okay? Y en esa época había bastantes estudiantes cubanos en Worcester. Eran la mayoría de los estudiantes que no eran americanos. Okay. Okay. ¿Eh? ¿Dónde y qué estudió después Worcester Academy? Yo fui a Georgetown, a la Universidad de Georgetown, Joyas. que en aquel entonces ayudó mucho a los cubanos y los aceptó. Y me gradué de business. Okay. Y más tarde saqué un máster en economía. ¿Te gusta Georgetown? Sí. Sí. Y, Fue una experiencia muy buena. Oh, es Yeah. bueno. El campus Pero es ahora es muy difícil ir a Georgetown. Sí, muy difícil. Tuve 3 hijos y a ninguno lo aceptaron. Béisbol es muy popular en Cuba y este es de veras cuando tú vives ahí. Sí. Béisbol era como aquí es el pasatiempo del país. En Cuba, béisbol era el principal deporte. Oh, Y sí. creo que todavía es el principal deporte. Fidel era pelotero. ¿Quién? Solo dije que Fidel Castro Sí, era sí, pelotero. Sí, bueno, a él le gustaba el Sí. deporte. Me hubiera gustado que se dedicara al deporte y no a la política. Bien dicho. Sí. Um, Sí, pero siempre, desde pequeño, siempre jugábamos béisbol. Oh, sí. sí. Y hubo muchos peloteros cubanos que vinieron aquí a Estados Unidos a jugar. Pero después el gobierno les prohibió salir. Y ahora han vuelto a venir. En los últimos 5 años, algunos peloteros cubanos han venido a Estados Unidos. Sí, yo sé un poco de jugadores en el MLB de Cuba y tu historias son muy interesantes. Sí. Supongo que ustedes son fans de los Red Sox. Oh, muy bien. A mí me gustan los Yankees. Oh, Oh, no. No, es muchos de los cubanos en Cuba y aquí son fanáticos de los Yankees. Oh, sí. okay. ¿Por qué, Yankees? No, yo creo porque los Yankees siempre ganaban. Y los juegos de béisbol en Estados Unidos siempre se transmitían a Cuba. Inclusive en los años 50 ya había juegos televisados. Okay. No sé si lo sabrán, pero en aquella época había un avión volando entre Florida y La Habana para transmitir las señales de televisión durante los juegos de béisbol. Wow. Es muy interesante. Sí.